¿Ok? En este tema lo que vamos a ver van a ser los arreglos. ¿Qué es un arreglo? Bueno, básicamente es un conjunto de datos que podemos guardar en una misma variable de básicamente el mismo dato. Vamos a ver un ejemplo de lo que es un arreglo, pero antes me gustaría mencionar que hay dos tipos de arreglos. Vectores, que son unidimensionales o que tienen una dirección, y matrices, que son bidimensionales, por ende tienen más direcciones, tienen dos, pueden irse para cualquier otro lugar. Muy bien, en este video nos vamos a centrar en lo que son los vectores, pero antes vamos a ver qué es un vector, qué es un arreglo, qué está pasando, ¿no? Muy bien, básicamente nosotros estamos acostumbrados a que vamos a poner una palabra reservada o un tipo de dato en este caso y ponemos número. Este número puede ser 5, puede ser 6, 12, etcétera. Pero va a ser un solo número el que va a almacenar esta variable. A la hora de imprimirlo, pues básicamente ponemos su tipo de dato y el número, bueno, el nombre de la variable. Si nosotros compilamos esto, pues estamos acostumbrados a que va a poner el número que nosotros le hayamos asignado a esa variable. Puede ser cualquiera, un 9 por ejemplo, pues me va a imprimir un 9. ¿Qué son los arreglos o cómo se manejan? Bueno, un arreglo puede tener más de un elemento en la misma variable. Por ejemplo, para esto necesitamos estos simbolitos, estos corchetes que nos van a ayudar a darle índices a nuestra nueva variable o nuestro arreglo. Y lo que van a ayudar es de que nosotros vamos a darle cuántos elementos va a almacenar. En este caso, por ejemplo, yo le voy a poner 5. Entonces, esta variable llamada número puede almacenar 5 números ya sea iguales o diferentes, pero puede guardar 5 en lugar de uno solo. ¿Cómo funciona esto? Bien, aquí me gusta explicarlo en un Excel. Si se fijan, aquí vamos a simular que son los 5 espacios, pero va a haber una particularidad. En programación, como lo mencioné en el video pasado, se cuenta a partir del cero. Entonces, el primer índice va a ser un cero, el segundo 1, 2, 3 y va a terminar hasta el 4. Pero siguen teniendo la regla de que son 5 espacios. El cero vale como un espacio. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces sus índices serán del cero al 4. ¿Ok? Entonces vamos a decir que esta es la variable número. Bien. Número va a tener 5 espacios libres para asignarles cualquier número que nosotros queramos. Van a ser 5 diferentes. Entonces nosotros le podemos asignar un 4, le podemos asignar 6, 8, 9 y 2. Esos van a ser los números que van a manejar el número. Vamos a ver cómo se los vamos a agregar. Bien, generalmente lo que son los arreglos van muy ligados con los ciclos, porque para poder asignarles un valor necesitamos darles su índice, necesitamos recorrer todos los espacios para agregar en cada uno. Entonces vamos a hacer un for. Vamos a hacer que la i valga 0, mientras que i sea menor a 5, que son los espacios, pero i va a poder valer hasta 4, que es el índice que nos interesa, recordamos aquí, 4 es el último elemento, entonces por eso va a llegar hasta 4 y se va a sumar. Ok, aquí le voy a preguntar al usuario, ingresa el número de la posición y aquí voy a poner un número. ¿Para qué? Para que me diga, ingresa el número en la posición 0, en la posición 1, 2, 3, hasta llegar al 4. Y así guiarnos más. Entonces, voy a poner aquí los dos puntos y el espacio. ¿Qué variable va a representar esta d? Pues básicamente la i, porque es la que va a estar aumentando. Entonces, al principio esta va a decir, ingresa el número de la posición y va a valer 0. Y a la siguiente vez que entremos al ciclo, cosa que ya vimos, va a valer 1. Entonces aquí va a decir, ingresa el número de la posición 1. ¿Ok? Así hasta que el ciclo se rompa. Entonces vamos a poner un scanf para poder guardar la variable en el arreglo. El dato en el arreglo, perdón.
Como es de tipo entero, esto no cambia. Va a cambiar ligeramente el cómo la vamos a guardar en la variable. Nosotros estamos acostumbrados a hacer esto, número. Pero como número ya tiene más de un espacio, pues aquí nos va a preguntar, oye, pero ¿en qué posición lo vas a guardar? Aunque no haya nada, tú lo puedes guardar en el 5 directamente, bueno, en la posición 4 o en la posición 3. Entonces, ¿en qué posición la quieres guardar? Pues aquí como nos vamos a ir en orden, vamos a guardar primero en el 0, luego en el 1, luego en el 2, luego en el 3 y luego en el 4, pues entonces ya tenemos una variable que se va a ir aumentando en todo el ciclo, que va a ser i. Entonces, bien, ¿qué va a pasar? Va a ejecutarse el ciclo y va a valer 0. Así, ingresa el número de la posición y vale 0, acuérdense. Entonces el número de la posición 0 lo va a guardar en número 0, o sea, lo va a guardar en esta posición. Después de que pase esta acción, i va a valer 1, o se le va a sumar 1. Entonces ingresa el número de la posición, valor de i en ese momento, 1. Va a bajar y lo va a guardar en la posición 1. Es decir, ya recorrimos un espacio, ahora lo va a guardar aquí. Así es como vamos a estarlos guardando durante todo el arreglo, básicamente, hasta que i valga 4. Va a seguir en la posición 4, lo guardamos en el 4, pero aquí ya va a valer 5 después. Y como vale 5, esto ya no se cumple, porque simplemente 5 no es menor que 5. Entonces se rompe y ya habremos guardado todos los elementos que queramos en, en el arreglo que hicimos, básicamente. Entonces, bien, vamos a intentarlo. Vamos a compilar. Ingresa el número de la posición 0. Voy a agregar 4, 3, 6 y 7. Me faltó el 6. 0, 1, 2, 3, 4, 9. Ok, sí los agregó, pero ¿cuál es el problema? No puse ninguna instrucción o ningún método para imprimir el arreglo. ¿Ok? ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a hacer un ciclo. Otro ciclo para poder imprimirlo. Entonces, vamos a hacer una variable xj. Realmente no importaría mucho si lo dejo como i, porque recuerden que si lo declaro dentro del for, una vez que el for se rompa, puedo utilizar otra variable que se llame i en otro contexto. Pero para que se vea que están diferentes, los voy a usar como j. Aquí lo único que voy a hacer es imprimir todo el arreglo. Entonces printf, como lo teníamos, se va a imprimir una D, un espacio para poder ver que no estén todos pegados como ya hemos visto anteriormente, una coma, y esta va a ser la variable número en la posición J. ¿Por qué en la posición J? Porque es la que va a estar recorriendo el arreglo. Va a valer 0, te va a imprimir la primera posición, es decir, esta. Después va a avanzar en el ciclo, en esta parte, y j más, ahora j va a valer 1, esto sigue cumpliéndose, 1 es menor que 5, entonces va a imprimir el número que está guardado en el arreglo número posición 1, porque ya j vale 1, es decir, esto. Y así va a imprimir todos hasta que llegue al 4. Vamos a verificar. Vamos a poner 5, 4, 6, 9 y 2. Y si se fijan, los hizo de manera, bueno, 5, 4, 6, 9 y 2. Tal cual nosotros lo agregamos. Si quisiéramos hacerlo de forma inversa se podría. Realmente tú ya tienes la estructura dada, ya tienes todos los números guardados. Entonces puedes acceder a ellos como tú quieras. Si necesitas el que esté literalmente en la posición 3, bueno, aquí lo voy a dejar como está, lo voy a comentar. Si quisiéramos la que esté en la posición 3, simple y sencillamente podríamos poner printf, imprime el número que está en número posición 3. Y vamos a ver. 2, 4, 3. Este sería el número que va a imprimir. Y sí, efectivamente, lo hace. Podemos acceder como queramos a esos números.
¿En qué hay que tener cuidado al momento de trabajar con arreglos? Bien, es muy común que todavía no nos acoplemos a empezar desde el número cero. Entonces tal vez tú pongas desde el número uno. ¿Qué va a pasar? Bien, aquí nos va a pedir desde la posición cero, voy a poner todos los números, pero no me va a imprimir un número, el primero, porque tú empezaste a contar, en este caso, desde la posición uno, o sea, del 3 hacia abajo, que es lo que estamos viendo aquí. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Qué otra cosa? Aquí, por ejemplo, solo va a haber 5 espacios. Si aquí pusiéramos, en este aquí, menor o igual a 5, cuando j valga 5, va a volver a entrar y va a imprimir el elemento que está en la posición 5. El problema es que esto ya demuestra en los 5 espacios. Y si entrara en la posición 5 estaríamos inventando una que el arreglo no tiene. Esto no forma parte del arreglo, esto ya está fuera. Entonces lo que nos puede imprimir aquí son básicamente cosas sin sentido. Muchos le apodan basura y vamos a ver cómo se manifiesta. Realmente te daría cualquier elemento aleatorio o un número aleatorio en dado caso. Por ejemplo, aquí solamente me puso el número 5, cosa que en todo el arreglo no agregamos ningún número 5. Vamos a agregar puros unos y seguramente va a mantenerse en 5. Ajá, agregamos puros unos y esto se puso en 5. Aquí coincidió un poco y a pesar de que era menor o igual a 5 nos imprimió un 5, pero a veces te puede imprimir un número más grande o un número que no tiene nada que ver con lo que hiciste. Entonces eso nos puede confundir. Entonces es algo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con arreglos. Muy bien. Básicamente estos serían los vectores. Necesitamos ingresarlos de esta manera para poder decirle al usuario que los agregue de uno en uno. Y generalmente necesitamos ciclos para los dos, para empezar a hacerlo así. Porque si no necesitaremos decir, ingresa el número de la posición cero y el número cero. Ingresa el número de la posición uno y tenemos que imprimir aquí otra vez otro scanf para la posición uno, etc. Entonces los ciclos nos van a ayudar mucho para las variables. Es cuestión de entender cómo funciona ese acomodo. Hay otra manera que podemos hacer para darle elementos a un arreglo. En caso de que no queramos interactuar con el usuario, de que el usuario no los agregue, podemos darle por default ya elementos al arreglo para que en cuanto compiles el programa ya tenga números. Vamos a ver un ejemplo. Le vamos a dar igual, vamos a abrir las llaves y vamos, en este caso como son números enteros, voy a poner un 4, coma, esto ya estaría separando un índice con otro. Pueden ser de 2 dígitos también. 43, de 3 dígitos si quieres, hasta donde te tope el rango de índice, ¿se acuerdan? Y 3, ¿ok? Ya tenemos los 5 espacios, entonces a la hora que los vayamos a imprimir, va a imprimir estos de aquí. Vamos a hacer una prueba. Todo coincide. 4, 87, 43, 123 y 3, ¿ok? Así los podemos agregar de esa manera. Los arreglos no nada más pueden ser de tipo entero, pueden ser de tipo float. Funcionan exactamente de la misma manera, solo que obviamente vamos a poner en lugar de una D, yo voy a poner el punto 2F como ya es de costumbre para los decimales y los va a hacer de tipo decimal. De tipo double todavía se puede también. Recordemos que el tipo double es muy parecido al tipo float, entonces aquí podemos poner ya decimales predeterminados y ese lo vamos a dejar cerrado. Y aquí nos imprimió todo al pie de la letra. El tipo double también necesita este identificador que es la F. Igual, funciona igual con el punto 2F para los dos decimales. El double y el float son muy parecidos. Muy bien. Entonces ya tenemos estos de aquí. También podemos hacer un arreglo de char. Solo que aquí podemos hacer cosas diferentes. Obviamente esto ya no se llamaría número. Vamos a poner caracteres.
Eso lo vamos a sustituir cuando lo llamemos aquí. Para un arreglo de caracteres tenemos de dos. Poner 5 caracteres de manera diferente en los índices. Por ejemplo, para poner caracteres necesitamos comillas simples. Entonces vamos a poner, por ejemplo, una J, coma, una arroba, coma, o, coma. Vamos a poner otro símbolo, puede ser cualquier carácter realmente. Y vamos a poner este acá. Vamos a imprimirlos. Ah, aquí me falló algo. Si se fijan, me imprimió puros ceros. ¿Por qué? Porque estoy tratando de imprimir caracteres con tipo flotante. Entonces, aquí el programa está esperando imprimir números, pero no son números. Son de tipo char, son caracteres. Entonces, vamos a poner tipo C. Ahora sí. Si se fijan, aquí está la J, el arroba, la O, el signo de admiración. Y este, bueno, a lo mejor no lo toma tan bien. Vamos a tratar de cambiarlo por un asterisco. Muy bien, ahora sí ya están exactamente iguales. J arroba O, admiración y asterisco. Sin embargo, los caracteres tienen otra opción, o los arreglos de caracteres, en las cuales nos podemos expresar. Aquí, por ejemplo, podemos eliminar esto. Vamos a tener como máximo 5 espacios, como ya tenemos. Entonces aquí lo que podemos hacer son comillas o dobles comillas, como si fuéramos a ingresar texto, porque vamos a ingresar texto. Y voy a poner, por ejemplo, la palabra coco. Entonces, esto ya abarca los 4 espacios, abarca 4 espacios de esto que le hemos asignado, ya los 4 índices. Porque aquí va a tomar como en cuenta cada elemento que tenga la palabra, ya tenga espacios, caracteres especiales, etcétera. Pero todo va a estar unido básicamente. Entonces aquí nos podemos como guiar de que va a ser una palabra que va a tener como máximo esta cantidad de caracteres. Entonces bien, para imprimirlo ya no necesitaríamos un ciclo necesariamente. Aquí lo que podríamos hacer es meramente imprimirlo como si fuera una variable particular. Pero vamos a utilizar el porcentaje S o el identificador S. Si lo comentamos, S es la abreviación de la palabra string o cadena, porque es una cadena de texto lo que ya estamos manipulando aquí. Entonces vamos a utilizar el identificador con S, coma, caracteres. Tal cual, sin ningún ciclo, simplemente la palabra, ¿ok? Y aquí va a estar, coco. Esta es la particularidad que tienen los caracteres o los arreglos de caracteres. Podemos poner literalmente puros caracteres y separarlos por índices. O podemos ya tratarlos como si fueran cadenas de texto. Solo que sí cambia el tipo de dato que es para que los pudiéramos imprimir de esta manera. Entonces, estos a final de cuentas también es un arreglo. Son arreglos de caracteres, pero ya es como si fueran, como si estuvieran unidos. ¿Sí? Se está apuntando cada elemento hacia otro. Entonces, bien, este es el tema de arreglos. Espero que lo hayas entendido muy bien. Y bueno, nos vemos en el próximo video.